de Sol Play 91.5, Negro Velázquez, Chicho Anar, Colo Ballestero. ¿Cómo anda, Marce? ¿Lo tengo, ¿Qué tal? Marcelo? Un placer enorme, queridos Ah, amigos. Un gustazo y muchas gracias por llamar. ¿Cómo andamos? no, el gusto es nuestro. Vos sabés, mirá lo que es en Santa Fe, Marcelo. Nombramos que vamos a hablar con alguien de afuera y automáticamente la gente dice Marcelo D'Aloisio. Sí, número uno. Número uno, ¿eh? Número uno. Pero bueno, Marce, Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Un gustazo compartir estos minutitos con ustedes. lo voy a ir de a poquito, ahora puede que haya un poquito de delay. Pero acá todo el mundo entero habla de la salud del Papa. Y lo sabrás vos más que nada. Hay uno y ayer corría como regadero de polvo, como se dice esta historia de cuál es la verdadera situación del Papa. Inclusive muchos avisoran a que el Papa podría estar muerto. No sé si habrán escuchado esas hipótesis, Marce. A ver, nosotros, digamos, desde la corresponsalía exclusiva europea de Telecable Noticias, estamos siguiendo desde el minuto cero la evolución de la salud del Papa Francisco. Inclusive nos hemos ocupado de desmentir desde Europa Ujú. todas esas fake news, esas falsas noticias, queridos amigos, ¿no es cierto? Bien. Que quizás, digamos, proceden de parte de una ala ultraconservadora de la misma curia romana o de poderosos del mundo que jamás les cayó bien el Papa Francisco como sucesor de Benedicto XVI, por distintas razones y por medidas que ha tomado nuestro querido compatriota argentino desde el 2013 hasta el día de la fecha. Bien. Eh, Perdón, sí, estas cuestiones políticas hablamos siempre. Imagino el Vaticano con el Papa a la cabeza y todo debe ser más notoria en un montón de lugares, ¿no? mira, cada vez que un pontífice pone pie, en este caso en la clínica Agostino Gemelli, siempre ya se habla de cónclave. Claro. Y lo peor de todo y lo más feo de todo, a pesar que nosotros no somos nadie para estar juzgando cómo hacer periodismo de parte de otros colegas, hay muchos medios de comunicación de Europa, periódicos prestigiosos del viejo continente que ya habían comenzado a publicar las fotitos de esos cardenales que podrían ser los futuros papas. Claro. Realmente esa es una falta, digamos, de educación, sobre todo porque estás hablando de una persona, digamos, que está internada y que está luchando por salvar su vida, ¿no? Ahora, por supuesto que el Papa no está fuera de peligro, digamos, porque su pronóstico sigue siendo reservado. Ayer, sin ir más lejos, sufrió 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda, obviamente, ¿no es cierto? Y aparte hay que destacar otra cosa no menor. El pontífice le ha dicho a los médicos que lo están siguiendo, que lo están curando, de decir siempre la verdad y no esconder absolutamente nada, ni las buenas ni las malas noticias, ¿no es Ujú. cierto? Así que bueno, estamos hablando de un paciente que ha tenido ya sus antecedentes médicos, de salud, desde el punto de vista respiratorio, una persona débil, con una defensa inmunitaria bastante baja y una persona de 88 años, por lo cual, esta es la razón por la cual todo el mundo realmente está rezando para que el Papa salga también de esta, ¿no es cierto? Marcelo, en las próximas horas, ¿qué se espera? Viste que hay determinaciones, como decís vos, más allá de la fake news y la idea esta que da vuelta en el mundo y que tiene sus intereses políticos, por supuesto. Hay algo que, claro, me dijiste, una persona de 88 años con varios temas ya de salud. Supongamos en el mejor de los pronósticos que el Papa pueda salir pronto. ¿Qué se hace en ese caso con un pontífice que obviamente no está en el mejor de sus momentos? Mira, a ver, digamos, todo el mundo está hablando y le está aconsejando al Papa que renuncie, Ujú. como hizo Benedicto XVI. Con la única diferencia, digamos, conociendo la realidad del Vaticano, que Benedicto era Benedicto y Francisco es Francisco. Son dos personas con dos caracteres completamente opuestos. A ver, si, digamos, la ala conservadora de la curia romana cree, digamos, que el Vaticano represente solo un organismo político, por lo cual el jefe de Estado tiene que renunciar porque ya no está más en condiciones físicas de ejercer sus funciones, quizás capaz que ese pedido de renuncia puede estar fundamentado, pueda estar justificado. Pero no hay que Ujú. olvidarse que a pesar de las consecuencias políticas de las medidas que tome el Vaticano, ¿no es cierto? Estamos hablando siempre de una institución religiosa, por lo cual el sucesor de Pedro puede seguir gobernando siempre y cuando la cabeza le dé. Claro. El Papa siempre dijo que él no gobierna con la rodilla, él gobierna con la cabeza, ¿no es cierto? Por supuesto que el derecho canónico prevé la posibilidad de renunciar cuando, digamos, hay objetivos, digamos, impedimentos, como puede ser, por ejemplo, el hecho de que pueda sufrir un Alzheimer, ponerle que no Ujú. sepa dónde está parado el Papa. Claro, claro, Pero no claro. es el caso, evidentemente, de Sumo Pontífice. Ahora, si todos somos nostálgicos de San Juan Pablo II, que era el atleta de Dios, que a 50 y pico de años viajaba por todo el mundo, obviamente el sucesor de Pedro tiene los cardenales que lo ayudan en la administración y en el gobierno de la Iglesia Universal. El Papa, a pesar que está internado de hace 19 días, queridos amigos, él sigue tomando decisiones,
digamos, publica documentos, designa obispos y sigue gobernando la iglesia con sus más estrictos colaboradores, ¿no es cierto? Lo que sí yo creo que sería aconsejable, yo no soy un médico y no soy nadie para estar dándole consejo al Papa, evidentemente, pero ustedes están de acuerdo conmigo, debería bajar un poco una marcha, porque muchas veces no se da cuenta que tiene 88 años de edad y quiere llevar adelante la misma agenda que cuando él era arzobispo de Buenos Aires, ¿te das cuenta? Y los años pasan para todo, evidentemente. A mí me ha tocado seguir muchos viajes del Papa Francisco al exterior, y por ejemplo, en una sola jornada tenía 4 compromisos. Y a una determinada edad, efectivamente, por más bien que vos estés desde el punto de vista de la salud, no se acaba el mundo si tenés 2 compromisos diarios. Es inútil que hagas 4 durante el mismo día, ¿no es cierto? Totalmente. Marcelo, y en el caso de que el Papa llegue a fallecer o a renunciar justamente al Vaticano, ¿cómo son los pasos a seguir? Porque yo recuerdo en aquel que fue 2010, Marcelo, 2013 que asumió el Papa. Recuerdo que era todo un movimiento tremendo cuando había renunciado Benedicto. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es el protocolo que tienen que respetar? Bueno, a ver, antes que nada, digamos, recordemos que el Papa Francisco no descartó la posibilidad de renunciar. Existe una posibilidad concreta que lo haga. Inclusive él tiene ya una carta firmada de renuncia que la firmó al día siguiente de ser elegido, en el 2013. Tienen preparada. Sí, ya la tiene preparada desde el día siguiente a su elección en el cónclave, en el año 2013. Por lo cual él no ha descartado esta hipótesis. Por otro lado, digamos, él siempre ha salido diciendo, ¿no es cierto?, de que ya Benedicto XVI sentó un antecedente, en el sentido que como hay en todas partes del mundo un obispo emérito, un obispo en funciones, ¿por qué no puede haber un obispo emérito en la diócesis de Roma y uno en funciones? ¿No es cierto? Hemos tenido el caso de Benedicto y de Francisco. Esperemos que el Papa Francisco viva por otros 150 años más y no tengamos la necesidad, digamos, de un cónclave. Pero si esto llegara a ocurrir de aquí a 150 años, es evidente que el decano del Colegio Cardinalicio se haría cargo de la ordinaria administración del Vaticano y sería el encargado de convocar a todos los cardenales electores para un cónclave que debería reunirse aquí en la Capilla Sixtina del Vaticano para elegir al sucesor de Benedicto XVI, algo que podría ocurrir si el Papa decide de renunciar. Pero yo lo veo muy, muy complicado, salvo que no tenga una presión de toda la curia romana que lo ponga entre la espada y la pared. Pero conociendo el carácter de Bergoglio, ustedes lo conocen mejor que yo, lo veo muy difícil que pueda renunciar. Que no lo va a hacer. Vos sabés que hay frases que quedan para siempre y de ahí queda la frase la vemos papa. Nosotros los argentinos, con el humo blanco, tira humo blanco, habemos papa. Yo no lo voy a ver, porque está Marcelo ahora en línea. Pero Marcelo, cuando todos preguntaban quién fue, cuando fue el humo blanco y el habemos papa, Marcelo fue el primero en decir que era el papa argentino, que era Bergoglio. Es más, estaban los canales de televisión diciendo, sí, dice, ahí está, hay nuevo papa. Y a donde trabajábamos nosotros, que habíamos coincidido en la misma radio, Marcelo fue el primero en decirlo que era Jorge Bergoglio, el papa argentino, el primer papa argentino de la historia. La piel de gallina. Es tremendo. Ese grito de la ese grito de gloria, ¿te acordás? Sí, el grito de gol fue. Vos estabas también, negro, en esa época. No sé si estaba ahí con Habemos Papa. Sí. Capaz que sí. Vos estabas ahí también. Pero bueno, Marcelo, ese protocolo que tienen que seguir, ¿cómo sería si es que pasa justamente alguna de estas dos alternativas? Bueno, como les decía, digamos, el decano del Colegio Cardinalicio debería convocar a todos los cardenales electores, ¿no es cierto?, para que estos últimos viajen aquí al Vaticano y debería comenzar, obviamente, el cónclave lo más antes posible para elegir al sucesor de Francisco, ¿no es cierto? ¿Hay una presión de Estados Unidos? ¿Es cierto eso o es mentira? Que hay una presión de Estados Unidos que el Papa sea justamente norteamericano. A ver, digamos, presiones siempre hubo, porque por ejemplo se decía que ha llegado la hora de tener un papa africano también de color. Bueno, te iba a preguntar el Papa Negro, que era el que Papa estaba en lista. Claro. Y en base a eso, está bien a ver para que me lo amplíes vos directamente, dejamos que lo conté. Claro. Era la idea de un Papa Negro, la idea de un Papa que buscan los norteamericanos. Vos me decís difícil que renuncie, pero me contaste que en el medio del puterío ya algunos empiezan a nombrar posibles sucesores. ¿Quiénes son los nombres que suenan? Ustedes hacían referencia a la experiencia, a la coincidencia que habíamos tenido, digamos, en otra radio, ¿no es cierto? Yo me tomé, bueno, el atrevimiento de poder dar mi pronóstico y le pegamos la tecla, ¿no es cierto? Y efectivamente supo ser Jorge Mario Bergoglio el sucesor de Benedicto XVI. Por las informaciones que extraoficialmente nosotros de manera reservada manejábamos, ¿no? A pesar que todo lo que ocurre en el cónclave es secreto. Pero uno tiene las propias fuentes, ¿no? Ahora, digamos, ustedes me hablaban de presión de los Estados Unidos. Capaz que la Conferencia Episcopal Norteamericana busque, digamos, a un papa
ultraconservador que defienda los intereses de los fuertes y no de las personas vulnerables como hizo Francisco, ¿no es cierto? Ahora yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿están los números para elegir a un sucesor de Francisco que sea ultraconservador y que no sea, digamos, un nuevo papa que siga la misma política de apertura y a beneficio de las personas vulnerables, ¿no es cierto?, como ha hecho Francisco hasta ahora del 2013? ¿Existen los números? ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque no hay que olvidarse que el Papa ha creado un montón de cardenales con su misma filosofía, claro, con su misma línea política, ¿no es cierto? Yo les hago un ejemplo concreto. Nosotros tenemos aquí al presidente de la Conferencia Episcopal Italiana de apellido Zuppi, lo pueden googlear, Z-I-P, Zuppi, que es el Bergoglio italiano, un cura de calle, un cura de las villas miseria, un cura de la gente cercana, un cura cerca efectivamente de las personas que sufren, un cura de los empresarios que dan la vida por sus propios empleados, ¿no es cierto? Entonces, si vos tenés a tantos Bergoglios americanos, asiáticos, africanos, como posibles sucesores de Francisco, es muy probable que tengamos un papa con la misma línea política, ¿no es cierto? Evidentemente, porque los ultraconservadores me parece que no tienen los números para poder elegir a una especie de Benedicto XVI, para que nos podamos, digamos, darnos cuenta, ¿no? Pero reitero, para ser honesto, digamos, creo que es muy temprano estar hablando de cónclave y no quiero caer en el mismo pecado que han cometido otros colegas de estar ya haciendo referencia a lo que... Sí, si no, parece que lo estamos velando, Marcelo, ¿verdad? Tenés razón. Claro, lo que tenemos que hacer es esperar que el Papa se recupere, primero porque yo estoy convencido que representa el personaje más famoso de la historia que hemos tenido los argentinos a nivel mundial. Jamás vamos a tener otro personaje más famoso como Papa Bergoglio, evidentemente como Jorge Mario Bergoglio, y segundo porque estamos hablando de una persona que está luchando entre la vida y la muerte. Sería una falta de respeto hacia Perfecto. ¿No? Me parece bien. Recuerdo la adhesión del Papa, esto de no poder viajar, como dijiste vos, como hacía por ahí Juan Pablo. ¿Cómo están en el mundo hoy la gente? ¿Cómo lo sigue viendo? Yo recuerdo lo de Brasil, recuerdo lugares donde vos decías, este Papa es... La verdad, Asunción, ¿no? La Asunción fue algo fascinante. ¿Cómo con el correr de los años, bueno, no le damos nosotros mismos, los argentinos, la magnitud y la atención que le damos los primeros años? En el recorrido de los años, ¿cómo queda la imagen del Papa argentino? Yo creo que jamás ha perdido credibilidad, y no porque lo diga Marcelo D'Aloisio, es porque, digamos, yo tengo la posibilidad de ponerme en contacto con los colegas de otros países que son corresponsales de los medios de sus países de origen, que trabajan acá conmigo, codo a codo, trabajamos juntos en Roma, y me dicen que el Papa es más querido que nunca, y sobre todo ahora con el pasar de los años y con estos palos entre las ruedas que ha tenido con respecto a la salud. A mí me tocó escuchar a un romano, sin ir más lejos en la otra parte del mundo, un romano, un vecino de acá de Roma, que decía, a mí me falta escuchar esa voz dócil de que te llena de esperanza y que representa casi un abrazo en los momentos difíciles que uno pueda tener en la vida, ¿no es cierto? Porque el Papa siempre encuentra, digamos, una palabra adecuada por los problemas que todos padecemos tarde o temprano de distinta índole, ¿no? Por supuesto que si nos cruzamos con argentinos, aquí en Roma, algunos te dicen lo mismo, otros te dicen que el Papa tiene esa deuda por no haber viajado nunca a la República Argentina, se vuelve a sacar el mismo tema, pero sabemos muy bien que el Papa se hubiese ido a la Argentina del 2013 hasta el día de la fecha, muchísimo le hubieran tironeado de la sotana y él no hubiera conseguido la unidad de los argentinos y no hubiera profundizado más la grieta. Y él lo que quiere es construir puentes y no levantar muros en todos los países donde va. Aparte, la política suya fue siempre de visitar todos los países donde los cristianos eran y son una neta minoría. Y les cuento un detalle más. Me tocó entrevistar siempre para Telecable Rincón, digamos, al profesor del Corral, ¿no es cierto?, que es el director de la Pontificia Escolas Ocurrentes, ¿no es cierto?, esta fundación que Bergoglio había creado con él en la época de Buenos Aires y ahora se ha difundido a nivel mundial, que tiene el objetivo de profundizar, para ser honesto, la relación intercultural, interreligiosa entre los jóvenes, fundamentalmente de cada rincón del mundo. Y él me decía que no solamente los cristianos están rezando por la salud del Papa, que se han sumado, digamos, en cadena de oración los musulmanes y los judíos también, pidiendo por el Papa Francisco. Así que fíjense ustedes si nosotros los argentinos no deberíamos tener el orgullo de tener un compatriota de esta envergadura que es querido por parte de toda la gente, de todas las personas más allá de la propia confesión religiosa, ¿no es cierto? Marcelo, gracias por el tiempo. Vemos Papa, ¿verdad? Roguemos para que tengamos las mejores noticias del Papa argentino y después, bueno, los rumores, los puteríos, claro, eso lo dejamos para más adelante. ¿Te parece, Marce? Totalmente, yo les agradezco por haberse comunicado conmigo y a disposición cuando ustedes dispongan. Aquí gracias, estaremos. Marcelo. Te llamamos, Marcelo, mirá que la gente picó, te escucha a vos, Marcelo, y le gusta. Le gustó a la gente, Marcelo. Sí. No, hizo uno Marcelo a lo dicho de barrio. Bien experimentado. Me acuerdo Bruno Ballestero y Marcelo a lo dicho, dice.
Dice, Número 1, Marcelo. Claro, y una época lo parodiábamos. ¿Te acordás? Sí. Decía, este está en Roma, este en Barrio Roma. Y bueno, ya vendrá el pontífice nuestro de Roma, Carlos Núñez. Nosotros tenemos un romano, Marcelo, acá también. Tenemos uno de Barrio Perdón, Roma. perdón. Tenemos un romano, Carlito Núñez, pero de Barrio Roma. Barrio Roma que va. De Barrio Roma. Barrio Roma. Que sé que hay mucha gente que los escucha de ese barrio, así que permítanme hacerle llegar un gran abrazo a la distancia a cada vecino de ese barrio también, ¿eh? Ahí está, Marcelo ha dicho. Gracias, Gracias, Marce. Gracias a ustedes, un abrazo.